Bueno, voy a comprarlo de todas maneras, así que voy a necesitar un poco de ayuda extra. Y antes que nada, muchas gracias al auspiciador del video, el gran Letishop, la extensión de navegador que te conviene tener. Si eres de comprar por internet y te gustaría tener un poco de efectivo de regreso o cashback, Letishop es tu opción. Ellos tienen un contrato con las más importantes webs de compra online y si antes de comprar activas la extensión de Leti, ellos comisionan y comparten una parte de esa comisión contigo. Así al menos recuperas por lo menos algo de lo que invertiste en tu compra. Acá figuran algunas compras que hice con su respectivo cashback. Descarga la extensión de manera gratuita. Puedes encontrarlos en los enlaces de la descripción para que tengas tu cuenta premium. Dale una mirada a todas las tiendas online con las que trabaja. Y ahora también hay Amazon para México y AliExpress Plaza para España, que paga el cashback para todos los productos. Así que anímate a comprar y dale duro a Leti. Gracias Letishop. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy en la calle, pero no hay nadie, búyame. En el video de hoy, como vieron en el inicio y como vean en el título, vamos a intentar buscar las PlayStation 2 que son más especiales, fuera de lo común. Ya saben, por ahí de repente la edición Sakura, Clear Blue, no lo sé, lo que venga. Saben que hay bastante variedad de colores, así que ojalá tengamos suerte. De repente este video lo parto en 2 días, no lo sé, o en 2 videos. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Ya estamos dentro, estoy dispuesto a comprar todos los que se me crucen por el camino. Así que ojalá tengamos la suerte divina de poder encontrar cosillas. Y aquí estamos en la zona Junk. La zona Junk acá es bastante interesante. Se divide en 2 partes. Aquí hay bastantes juegos, periféricos, mandos, originales, no originales, de Hori, que ya se va a venir un especial de mandos también. Por acá hay, ¿qué cosa? De Kamen Rider, $14 para estar en zona Junk, $14. Debe ser poco común, la verdad, un poco perdido. Y aquí están las consolas. Miren cuántas PlayStation 2. Miren cuántas bellezas acá, pobres muchachas. ¿Cuánto están? Alrededor de $4. Pero le han bajado de precios. Miren, ven que tiene 2 stickers. Me imagino que antes habrá estado $9, algo así. Pero miren, hay muchísimas. Seguramente alguna consola, si encontramos, no va a funcionar. Eso ya veremos cómo lo solucionamos más adelante. Y sé que eso les hace acordar a una consola de Metal Gear de PlayStation 3 que compré hace un tiempo y que aún no he enseñado el desenlace. Así que ya se va a venir. Y para los que no han visto el video, para que estén al tanto, por ahí les dejo una etiqueta. Pero por suerte, aquí arriba, PlayStation 3 y ¡fum! Salió la primera belleza. La PlayStation 2 blanca. Que aquí en Japón sí lo he visto con relativa frecuencia. Pero, bueno, no está en el mejor de los estados, me acabo de dar cuenta. Pensé que sí, ya me había emocionado. Bueno, está $9, por eso está $9. Definitivamente no lo voy a comprar. Eso está más que visto. Pero hay otra por acá, que es menos común que la blanca. Iba a comentar que la blanca me habían dicho mucho por comentarios que les gusta y que no lo han visto en sus países. Me dicen en comentarios de qué país eres y si tú sí lo has visto. Pero acá hay uno menos común, que es esta belleza. Uf, está un poquito maltratada, pero es esta belleza de acá. Bueno, si no me equivoco, esta es la versión Aqua. Salió a inicios del 2004 y no estoy seguro, pero no todas las versiones tenían tanto el mando como memorias del mismo color, pero esta Aqua sí. Bueno, la verdad nunca he visto el mando, pero sí memorias del mismo color de la consola. Lo malo es que, como pueden percatarse, está bastante maltratada, es decir, se ha caído. Tanto ha sido su sufrimiento que ha perdido la pintura. La tapa del expansion está perdido, eso del expansion bay. Al menos sí tiene la entrada de CD, no como la blanca. Eso es bueno. Y su precio es de $9. Así que por lo menos sabemos y hemos visto ya una. ¿Será que funciona? ¿Ustedes qué dicen? Voy a seguir buscando, pero al menos ya he visto esta de acá. La blanca sí descartada. He visto blancas en mejor estado, así que definitivamente no. Y aunque la mayoría sabe, seguro algunos estarán preguntando para qué sirve el Expansion Bay. Y bueno, era un tipo de ranura para la PlayStation 2 en donde tranquilamente se le podía poner un módem y poder jugar online. O bueno, lo más parecido a jugar online en esa época. Pero para lo que más utilizaban las personas, a mí no me engañan, es para colocarle un disco duro y así descargarte los juegos y poderlo jugar tranquilamente sin necesidad de un CD. Y antes que se me olvide mencionar, no todas las PlayStation 2 cuentan con esta ranura del Expansion Bay, así que hay que estar atento, ya saben. Así que para eso servía, o sirve.
Antes de irme casi se me pasa esto, miren, ojito ahí. El Real Drift de GN, Gangmac. Bueno, no conozco esta empresa, la verdad. No sé si alguien de ustedes sí, pero viene con los pedales, el mando, la palanca de cambio, el palancón. Está con todo y está unos $37 más o menos. No está mal, pienso yo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Como una curiosidad, pasando así rápidamente por los juegos de PlayStation 2, miren el Beatmania, el DJ Troopers. Los Beatmania suelen ser tal vez los juegos de PlayStation 2 que sí se cotizan más carioca, claro que sí. Por acá hay todos y sí, ya lo vieron. $2, eso te pasa por pesado te pasa eso, ¿es? Bueno, he llegado a la otra tienda. Hoy día sí ha salido un sol, aunque es muy engañoso porque aún se siente frío. Vamos a ver qué puedo encontrar acá. Que es la típica tienda que combinan el hard off con el hobby off. Es decir, tienen ambientes separados. Por ende, cuando son estas tiendas grandes, hay más espacio para la zona junk. Ni bien subo ya las escaleras, me encuentro con un Orochi. Sí, para los que se preguntaban cómo era la versión de Switch. Y bueno, si venimos por acá, si no me equivoco deben estar las consolas. Y sí, ahí están las PlayStation 2. Aquí están, pero a primera vista, ¡oh! Hay muchas Slim. No es que sea común verlas, así que viene bien. Son más caras que las Fats, es decir, son más calas. ¿Qué me está pasando? Son más caras que la versión normal. Miren, está $14. Este está $25 y es que es la otra versión, esta de acá. Bastante curioso, la verdad, nunca había visto tantas juntas. Pero PlayStation 2, por ahí una Clear Blue, algo así, nada. Por acá tal vez, así entre las rejas, nada, hermanos. En esta tienda no, ahí no siempre se consigue, pero acabo de ver otras cositas. Los más observadores se habrán dado cuenta, lamentablemente la música está ahí, pero ni modo, con tal que no hable el encargado. Miren esta maravilla que acabo de ver, la PSX. Ya que estoy acá, ya que la he encontrado y ya que en cierta manera se podría decir que es una versión especial y podríamos meterlo en el bulo ahí, en el paquete de la PlayStation 2, ¿por qué no? Vamos a sacarla para darle una mejor mirada. Pero antes de eso, ¿qué es la PSX? Aunque muchos conocen a la PlayStation 1 como PSX y a su versión Slim como la PS1, en realidad la PSX oficial sería esta de aquí. Salió 3 años después de la PlayStation 2. Y se trata más que una simple consola, es una grabadora de video digital, teniendo soporte para CD, DVD y todos sus derivados, además de entradas de tipo de video, y a su vez podía conectarse con una PSP mediante cable USB, mandar fotos, videos y música. Una de las características que más me gustaba era que podía leer los juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2 sin problemas. Además cuenta con un almacenamiento interno de 160 o 250 GB, depende del número de serie. En verdad para la época era un monstruo, y por ende no era nada barato. Su precio de salida fue alrededor de $700 o poco más, así que imaginarán que fue un fracaso total, y por esa razón nunca se animaron a sacarla fuera del territorio japonés. Su precio es de $20. No está en tan buen estado, pero déjenme decirles que otras PSX que me he cruzado están en el mismo estado. Estas pobres han sufrido mucho. Y me imagino que ustedes se habrán dado cuenta, pero yo recién al momento de querer sacar la PSX me di cuenta que esta versión de PlayStation 3 también es la de Metal Gear. Me está siguiendo, me está diciendo Gemo, por favor, apresúrate con el tema. Está a $35 aproximadamente, ya ni recuerdo cuánto me costó la mía, de ahí ya recordaré. Pero está peor, miren, tiene sus detalles así no muy buenos. Pero bueno, ya fue un aviso para meterle un poquito más de ganas y terminar el video que había empezado con esta revisión, con esta versión. Bueno, dicen que sí prendió, solo que no han corroborado lo del DVD, no saben si funciona el DVD. Y si le doy la vuelta, pues aquí están las entradas de los mandos, un poco empolvado, y todas las demás entradas. Es un riesgo que se va a tener que correr, no viene con el control ni nada, pero eso creo que lo puedo encontrar después. Miren qué edición hemos visto. Esta es la del Final Fantasy, FF Final Fantasy 13. Lo malo es de que no tiene el disco duro, solamente es la unidad, y de que al momento de encenderlo parpadea. Es decir, prácticamente lo mismo que la Metal Gear. Así que primero subiré el video de la Metal Gear y después ya nos embarcamos en otra aventura con otro modelo de la PlayStation 3 o qué sé yo. Pero bueno, esto mejor lo escondemos por acá. Esto lo sacamos por acá y está. No lo hagan en casa, ya está. Acá no hay nada. Y obviamente cuando vengo a estas tiendas me centro en el tema del video, pero
comienzo a dar una revisión a todo, ¿no? Ya saben que cuando hablo de cada cosa es cuando es la búsqueda de lo retro, que la que se viene va a estar bastante interesante y más completa que otras. Pero por estar revisando así por encima, como siempre lo hago, ya comenzaron con la sopladita. La sopladiña, hermano. Encontramos la versión Pink, si no me equivoco, así la 7000, la 77000. Y posiblemente va a ser la versión de PlayStation 2 más cara que veamos en este video o en la serie de videos que se va a venir. Recuerdo haberlo visto en Tokio por 13.000 yenes, algo así, unos $120, y aquí está unos $74. Si no me equivoco, esta edición salió en el 2006, algo así, y en algunos países, no en todos, salía con un juego que se llamaba SingStar, creo. Creo que sí, por ahí están viendo alguna imagen. Y acá viene con un mando, pero si no mal recuerdo venía con dos también. Y con una memoria de 8 megas de color rosada. Seguramente va a ser la versión de PlayStation 2 una de las más caras, a excepción de la de Final Fantasy, que algún día nos la cruzaremos bien. Me imagino que fue una buena excusa en su momento para ampliar el rango de las personas interesadas en los juegos de video en aquel entonces, sobre todo para las damiselas. Bueno, son $20. En vez de ir a la caja a preguntar, me he dado con la sorpresa que en la parte de allá hay unos enchufes. No todos los Harov tienen, pero por suerte, como este es bastante grande, sí contaba con uno. Bueno, vamos a conectarlo, lo enchufamos y creo que hay una luz acá, ¿eh? Se ha encendido. Ahí está, al menos se enciende. Hay entrada de corriente. Ahora falta el televisor y falta todo. ¿Ese televisor se puede probar? No, no. Al menos enciende. Eso ya es un peso menos, así que sí, con mayor seguridad me lo llevo. Y antes de irme me voy a llevar uno de estos cables AV, porque no sé si tengo en mi casa. A ver, este de acá está $1. Bueno, ni modo, vámonos. Una pequeña pausa al recorrido y hemos venido al Burger King para ver qué hay de nuevo. Lo que sí han colocado aquí en el Burger King es un aviso referente a algunos cuidados que tienes que tener con respecto al coronavirus. Bueno, no sé si lo había mostrado, pero todos los restaurantes dentro de un mall de comida rápida tienen la misma temática. Te dan esto y cuando ya está listo, suena. Ting, ting, ting. Bueno, ya sonó. Bueno, vibró. Y llegó. Bueno, se me había olvidado grabar, la verdad. Está tan rico que me olvidé de ustedes, hermano. Me olvidé. Hermanitos, una curiosidad. Resulta que estoy en el baño aquí, para el Instagram, y me quería secar las manos y miren, no se puede. Al parecer es una de las medidas que han tomado para evitar propagar el virus, así que es una curiosidad bastante interesante. Como siempre me la paro encerrado, ni cuenta. Y estamos en un Harov nuevo. Miren esto, un parador y cargador para los mandos para la PlayStation 4 Pro a $10. Creo que está bien, ¿no? Bueno, lo muestro porque igual es de PlayStation, así que viene bien. Y por acá me llevé una gran sorpresa. Hasta ahora todo lo que he encontrado ha sido de la zona Young, porque económicamente es más family friendly. Aparte es donde se puede ver más, pero miren aquí. Supuestamente es una Ocean Blue. Aquí lo dice, Ocean Blue. $62, pero a mí más me parece una Midnight Blue, creo. Les dejaré ahí la imagen de comparación de cuál es la Ocean y cuál es la Midnight, porque la Ocean que yo recuerde es más clara, pero bueno, la tienda debe de saber más. Hola, Kira. Así que $62 ya probada, en excelente estado, sí, hay que decirlo. Se le ven sus entrañas por acá, pero si no es nada barato, no viene ni con mando, ni con cable, ni con nada, solamente la consola en sí. Aquí rebuscando un poco he encontrado un mando que tiene toda la pinta de ser el mando de la Midnight Blue. No lo especifica, solamente dice que está a $14, pero bueno, el mando más la consola ya sería alrededor de 70 y pocos dólares, y solo faltaría los cables, que ya saben que sí se encuentra con relativa facilidad. Y bueno, hermanitos, la siguiente escena es al día siguiente. Intenté explicarlo en el video, pero el espíritu del Orochi se metió en mi cámara y grabó así, sí, grabó así como lo están viendo. Y ya estoy aquí en la zona Young y bueno, no hay ningún tipo de PlayStation 2 ni nada parecido. Solamente me he vuelto a encontrar como nunca con otra PSX. Vamos a ver el precio de esta. Después de sacar todo esto de encima de la PSX, que por eso se malogran, se echan a perder o tienen estos golpes, porque miren todo el peso que le colocan encima también a la pobre.
está como $31, está más cara de la que acabo de comprar, pero también dice que conecta y todo, así que mucha diferencia no hay. Y lo peor es de que en esta tienda no hay ningún tipo de enchufe o conector para probar la energía. Así que creo que he hecho una buena compra en la otra tienda. Y muchas consolas de todos los tipos en realidad, muchos combos también ya armados, de Super Nintendo, de GameCube, de Nintendo 64, hasta de la Twin Famicom, que algunos me han pedido que hable también de la Twin Famicom y ya se va a venir. Pero de PlayStation 2 solamente está esta pequeña que está sola, esto que también está en combo y nada más. Y seguimos la búsqueda. Y si hablas un poco más bajo sería mejor, la verdad. Pero me acabo de encontrar otro modelo. Claro, un modelo de los clásicos. Es el modelo Silver. Aunque hay un modelo muy parecido que se llama Metallic Silver. ¿Cuál es la diferencia? El Metallic es un poco más claro, lo veo. No sé, la verdad, no hay mucha diferencia. Pero yo me guío por el número del SCPH y el Silver es 39.000. Y el Metallic Silver, si no me equivoco, es el 30.000. Parece que está acá desde diciembre, esperando que alguien se lo lleve. Está completo, está en un combo bastante interesante. Y está $20. No está mal. Y ahora viajamos 2 días al futuro, que también encontré el mismo modelo a otro precio. Quería enseñar esta que también he encontrado, que está en combo, es decir, sí, está bastante funcional. Su precio es de $35. Lamentablemente no tiene el mando Silver y he estado buscando por aquí, pero no lo logro encontrar. Aquí estoy con la mujer sin rostro, asesorando siempre. Ahí está. Pero bueno, al menos ya se dan una idea del precio. Ahora sí, seguimos. Bueno, como verán, no es fácil cruzarse con las ediciones especiales para la PlayStation 2. Pero sí, es cierto que algunas veces, y ha aparecido en algunas búsquedas de los retro, he encontrado pilas de colores diferentes. Lo he compartido en Instagram, sígueme ahí. Y todo eso, pero siempre cuando salgo a veces no se ve mucho. Aunque hasta ahora hemos visto unas cuantas. Este es el rostro de un hombre cansado, hermanos. De un hombre cansado. Como pueden ver, aquí está el Premiere, estaba editando. Y justo cuando estaba a punto de terminar el video, un accidente que borra casi la mitad. Y he tenido que volver a editar todo. Así que si les ha gustado el video o valoran este esfuerzo, por favor no se olviden dejar su like y si es posible compartirlo. Me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, dejemos de llorar un poco. Y viene la parte que siempre me da un poquito del cosquilleo del estómago. Siempre está el juego de si funcionará, si no funcionará. Ya conecté todo. Lamentablemente el cable a video era demasiado corto. He tenido que poner la mesita aquí porque no llegaba ni al piso la consola. Tengo que comprar otro cable. He conectado en la parte de atrás el mando también. Ahí deben de estar viendo unas imágenes. Un poquito incómodo, la verdad, que el mando se tenga que conectar en la parte de atrás. Como ya había enseñado en la tienda, aunque creo que no se vio bien, sí prende el botón rojo de la consola, así que hasta ese punto todo perfecto. Así que creo que ya está todo conectado. He traído ya los juegos también y lo encendemos. Aquí lo encendemos. Ahí está, se puso verde. Ahí está cargando. ¡Epa! Entró bien entonces. Entró... ¿Qué? Me asustó esta. Qué raro. No sé por qué al momento de entrar se veía bien y después ahora se ve así. ¿Ahora sí? No entiendo nada. Yo creo que ha querido conectarse a la señal de televisión o algo así, por eso se ve. Pero bueno, todo bien. Ahora sí se tranquilizó un poco. Vamos a ver tal vez lo más importante, si lee los juegos. Ya me había asustado. Dije, de repente el cable está mal, ¿por qué se ve así? Pero es muy raro. Yo creo que debe ser eso, que quería conectarse a alguna señal de televisión. Bueno, vamos a abrir el Biohazard y probar a ver qué tal. Lo metemos entonces y tendría que aparecer acá donde aparecen lo de las memorias. Oh, ahí apareció el disco. No aparece el nombre, pero sí dice disk. Entonces con un simple clic tendría que acceder al juego. A ver, está que lo lee al parecer. ¡Opa! Todo bien al parecer. Con la otra cámara estoy grabando la pantalla para que se vea más de cerca. Y efectivamente ahí está el juego. Yo creo que ya se viene el especial. Al parecer sí, todo bien. No he dejado que diga Biohazard porque me orino y me trae recuerdos tormentosos.
Ok, hermanitos, ¿todo bien? El Biohazard lo he leído bastante bien. Es más, diría que la definición gráfica ha estado óptima. Tendría que tener dos pantallas para comparar si un caso se ve mejor que una PlayStation 1 normal, si hay ligeramente mejor calidad, aunque no creo, la verdad. Se me olvidó, hermanitos, como se dieron cuenta, hemos visto unos cuantos modelos de PlayStation 2, pero se me hizo bastante complicado. Otras veces, como mencioné, los había visto mucho más rápido y mucho más seguido. Me gustaría volver a hacer una segunda parte de este video, pero ahora sí, solo con modelos de PlayStation 2. Si este video pasa de 20.000 me gusta, estas cosas no las suelo hacer así nomás, ya me dedico con una semana de anticipación a hacer un especial de los modelos de PlayStation 2. Me iría a Tokio con mi respectiva máscara, claro está. Hay que precaver siempre. Enseñaría los precios de allá, los precios de acá. Y ahora sí compraría unos cuantos modelos para probarlos. ¿Qué les parece? Así que ya saben. Ahora vamos a probar el juego de la PlayStation 2. Este Street Fighter X3. Un poco más tranquilo, la verdad, ya que al haber leído la PlayStation 1 quiere decir que el lector está bastante bien. Espero que pase lo mismo con este CD. Vamos a probarlo. Lo metemos todo bien y a esperar que lo lea. En teoría tendría que aparecer igual abajo de las memorias. Ahí está, listo. También dice disc, pero de otro color. Lo veo un poco más azul. No se ve de repente en la filmación PlayStation 2. Ahí está. ¿Está todo bien hasta ahora? Yo creo que sí, ya lo leyó. Opa, la presentación de Capcom. Y ahí está, miren, ahí estoy yo entrenando en el río. Un poquito Ryu está con la ceja depilada, me parece. Bueno, libre de hacer lo que quiera. Pero todo excelente, hermanitos, todo excelente. Buena calité, hermanos. Hermanos, antes que se vayan, no se olviden activar la campana. Hay un video oculto. Es un video informativo más que nada. Y voy a enseñar una que otra cosita. Por ahí están viendo una imagen de una joyita que encontré y que voy a enseñar así y decir el precio en el video oculto. Así que no se olviden dejar sus comentarios en ese video. Pero más que nada es para explicar ciertas cosas. Seguro que algunos habrán visto mi polo, mi remera, mi camiseta o como le digan en sus países. Y es de que estoy comenzando a diseñar cierta ropa junto con un amigo, pero todavía falta un poco porque estoy pidiendo para ver cuál es la calidad y todo eso. Así que cuando esté listo les avisaré. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, hermanitos. No se olviden recomendar el canal a algún amigo, que de verdad eso me ayuda mucho, compartirlo en las redes sociales. Y si me etiquetan en Instagram viendo el video o tomando una foto viendo el video, pues yo lo compartiré. Yo soy Gemu, la que está estudiando y de viaje, por eso estábamos haciendo videollamada. Es la mujer sin rostro, que ya contaré eso. El día que me conozca con alguno de ustedes cara a cara puede estar cerca. Y nos vemos en el próximo video, hermanitos. Adiós.